Bienvenidos. Hoy está con nosotros Timothy Hogan. Timothy es un autor y conferencista internacional especializado en simbolismo intercultural. Es un maestro experto dentro de diversas tradiciones espirituales e iniciáticas, incluyendo muchos cuerpos y linajes masónicos y rosacruces. Es el actual gran maestro de la Orden del Templo de los Sagrados Iniciados y dirige la Colegiata Templaria. Es autor de 8 libros y numerosas publicaciones periódicas. Timothy Hogan ha dado conferencias por todo el mundo y en lugares públicos y privados, incluidas varias universidades y embajadas estadounidenses, y ha aparecido en numerosos programas de televisión y podcast de todo el mundo. También es conocido por sus reuniones diplomáticas con líderes mundiales, tanto gubernamentales como espirituales. Timothy, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Sabemos que realizó iniciaciones en las pirámides. Por favor, ¿puede contarnos más sobre esto y por qué específicamente en las pirámides de Egipto? Sí, así que, bueno, la Gran Pirámide de Egipto está en el centro exacto de todas las masas de tierra del mundo. Así que toda la energía de todos los continentes del mundo culmina en esta estructura. La Gran Pirámide es como una lente para la Tierra. Concentra toda la energía de la Tierra y la dirige hacia las estrellas. La pirámide fue construida de tal manera para dirigir esa energía. No sé si fue construida originalmente para eso. Creo que fue construida originalmente más como una bobina de Tesla para transmitir electricidad a través de la Tierra, a lo largo de ciertas líneas electromagnéticas de fuerza alrededor de la Tierra. Había ciertos condensadores que solían colocarse allí dentro, que le permitían transmitir esa electricidad. Pero también cumple esta función de nuevo, dirigir, aprovechar toda esa energía electromagnética de la Tierra. Hablemos un poco de la función de la esfinge. Si sabe algo de eso, se ha sugerido la existencia de cámaras ocultas en su interior. ¿Hay cámaras y para qué están destinadas estas cámaras y cuál es la función de la esfinge que está allí en Egipto? Sí, hay cámaras, hay entradas. La esfinge es un poco como un bloque de queso suizo. Tiene agujeros por todas partes. Hay un agujero en la cabeza, hay un agujero en la espalda, hay un agujero en la parte de atrás, hay un agujero en el costado y, y hay otro al frente, junto a las patas. Y todos estos van a las cámaras de la esfinge y también bajan por debajo de la esfinge. Y hay, y te digo esto, oficialmente el gobierno egipcio va a negar esto, pero te puedo decir con toda sinceridad que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles debajo de la esfinge que van por toda la meseta de Giza, todo el camino hasta el Sahara, que es, ya sabes, a varios kilómetros de distancia. Y está la pirámide de Djoser, que es la pirámide escalonada en el Sahara. Y hay túneles bajo la arena, a unos 70 metros por debajo de la arena, que conectan esas dos áreas. Y hay túneles que conectan la esfinge con las pirámides y la meseta de Giza. Y en un momento dado, así era como se entraba a la Gran Pirámide. ¿Por qué es tan secreto? ¿Qué hay ahí que es tan secreto que hoy no se habla de ello? Bueno, según la tradición, hay una sala de los registros debajo de ese pasaje entre la Esfinge y la Gran Pirámide. La sala de los registros tiene un resumen de la historia de la época de la Atlántida, esta civilización prediluviana que era tan avanzada y que fue destruida en una gran inundación, probablemente en el escenario de impacto del Younger Dryas.
Pero ahí está la evidencia de la tecnología de la Atlántida. Si quieres ver un ejemplo de eso, en otro lugar que todavía está en túneles, pero no bajo la meseta de Giza, sino en el Sahara. Si vas a un área conocida como el Serapeum, es un área subterránea donde se encontraron estas cajas gigantes, estas cajas gigantes de granito que pesan 100 toneladas o más cada una, y están talladas con tal precisión que ni siquiera podemos tallarlas tan bien con nuestra maquinaria moderna. Y sin embargo, están ahí. Los egipcios descubrieron estas cajas. Estaban todas vacías. No había nada en ellas. Pero descubrieron estas cajas y sabían que había algo muy significativo en ellas, que estaban hechas con una tecnología increíble. Así que los egipcios trataron de preservarlas y las convirtieron en un lugar sagrado durante las dinastías de los faraones. Aún podemos ir a verlas hoy en día, pero los egipcios no hicieron esas cajas. Fueron hechas por esta civilización anterior. Muy interesante. Ahora, en una de sus entrevistas, usted mencionó inscripciones dentro de las pirámides que sugieren que no fueron construidas por los egipcios. ¿Ha podido descubrir más información sobre los constructores de las pirámides y cuándo se construyeron? Bueno, sí, en la cámara de la reina de la Gran Pirámide hay un pozo. Hubo un científico alemán llamado Gantenbrink que envió un robot por el pozo y descubrió una puerta. Luego ajustó una cámara de fibra óptica en el robot y perforó un agujero en la puerta y puso la cámara de fibra óptica a través del agujero para mirar más arriba del pozo. Y lo que descubrió fue otra puerta. Esto fue revelado al público, todo el mundo lo sabe, pero lo que no se reveló fue lo que luego tomó esa cámara de fibra óptica y observó la parte posterior de la puerta. Y en la parte posterior de ella había una escritura. Esta escritura no es egipcia. Bueno, sabemos que esta puerta fue puesta en la Gran Pirámide cuando la pirámide fue construida. Así que, si esa escritura no es egipcia, entonces eso significa que los constructores de la pirámide probablemente no eran egipcios. No sabemos qué es esa escritura. He examinado esa escritura, me llevaron allí en 2011, específicamente para ver si podía determinar de dónde venía. El ejemplo más cercano que hemos encontrado a esa misma escritura es dentro de Europa del Este. Había una cultura llamada Vinca o Vincha. ¿Sabes? Se remontan a miles y miles de años preegipcios y tienen una escritura que nunca ha sido traducida. Y esa escritura se parece bastante a lo que está en la parte posterior de esa puerta. Así que podría ser esos Vincha o Vinca, que existieron en gran medida en la zona de Europa del Este, Praga, zona de la República Checa, y también por todo el camino hasta Rusia y otras áreas. Podrían haber sido ellos, o podrían haber sido extraterrestres, o alguna otra civilización que dejó la misma escritura en ambos lugares. No lo sabemos con certeza. Ahora bien, ¿existe alguna conexión entre las pirámides y los ciclos del cambio climático y cataclismos globales, en su opinión? Bueno,
Sabemos que oficial o extraoficialmente se reconoce que la esfinge puede tener hasta 20.000 años. Algunos incluso lo han puesto más allá de eso, 100.000 años de antigüedad. Y esto es debido al hecho de que hay rastros de erosión por el agua en ella. Robert Schoch confirmó esto. Pero lo que es realmente interesante es que encontramos ese mismo daño por agua en las partes inferiores de la Gran Pirámide misma, lo que parece sugerir que podrían haber sido construidas al mismo tiempo. También en la meseta de Giza, justo debajo de la base de la Gran Pirámide, hay fósiles de peces en la arena, incluyendo manatíes, llamados vacas marinas, lo que sugiere fuertemente que toda esa zona estuvo bajo el agua en algún momento. Y eso podría relacionarse con los ciclos del cambio climático. Si la esfinge estaba alrededor durante el Younger Dryas, que es cuando todas estas inundaciones se produjeron en todo el mundo, fue entonces cuando se formó el mar Mediterráneo. Fue entonces cuando se formó el Canal de la Mancha, por el deshielo de todos los glaciares durante ese tiempo. Y Egipto era entonces muy exuberante y verde. Era una selva, no era un desierto como lo vemos ahora. Y podría muy bien haberlo sido. Probablemente se habría inundado extensamente durante ese tiempo. Y esto lo explicaría. También esto implicaría que la pirámide fue construida y el complejo de Giza fue construido antes de eso. Y de hecho hay incluso algunos estudios que sugieren que toda la meseta de Giza fue originalmente trazada hace 36.000 años. Y este periodo es probablemente cuando se construyeron y que existieron este tipo de ciclos repetidos. Y la otra razón por la que creemos esto es debido a la forma en que se alinean con las constelaciones de estrellas. Hay ciertas constelaciones estelares con las que todas las estructuras de la meseta de Giza se alinean. Y solo se alinean con ellas en tiempos específicos. La última vez que ocurrió fue durante la era de Leo, que habría sido durante el periodo Younger Dryas, pero también habría ocurrido 12.000 años antes, y antes de eso, hace otros 12.000 años. Así que donde estamos ahora es como a mitad de camino. Estamos en el lado opuesto exacto de la constelación de Leo, en el momento en el que estamos entrando en la era de Acuario. Ya sabe, habla de ciclos y también vemos que la crisis climática es un proceso cíclico y ocurre aproximadamente cada 12.000 años. Y hay muchas pruebas para demostrar esto, para demostrar que ha habido algún tipo de catástrofes que destruyeron la mayor parte del planeta y la civilización cada 12.000 años. Y también ahora mismo, actualmente, estamos presenciando un aumento de las catástrofes globales y está aumentando a un ritmo alarmante. Ahora, en su opinión, ¿esto implica que actualmente estamos en el punto máximo de uno de esos ciclos, sabiendo que el último fue hace 12.000 años? Sí, creo que podríamos estar entrando en ello. También solía trabajar para los laboratorios espaciales en Boulder, Colorado, para el gobierno federal. Una de las cosas que estudiábamos era el Sol y nos preocupaban las erupciones solares masivas procedentes del Sol. Pero una de las cosas que descubrimos fue que parece haber estos periodos en los que entramos en una zona de nuestra galaxia en la que hay muchos más cometas y asteroides y desechos cósmicos
que comienzan a entrar en nuestro sistema solar, y como parte de eso es absorbido por el Sol, hace que el Sol también produzca más erupciones solares. Así que tenemos un doble problema cuando eso sucede. Por un lado, tenemos cometas y asteroides, potencialmente bombardeando la Tierra, una mayor probabilidad de que golpeen la Tierra. De hecho, creo que hoy mismo hubo 5 asteroides que pasaron cerca de la Tierra. Y ya sabes, eso comienza a aumentar, pero también empiezan a aumentar las erupciones solares. Y el problema es que si, por ejemplo, un cometa se rompiera y cayera sobre la Tierra, causaría una enorme destrucción. Pero también, si el Sol comienza a liberar potentes llamaradas solares, podría causar graves daños a la civilización, porque podría eliminar todo el sistema energético de la Tierra. Por ejemplo, una erupción solar lo suficientemente grande como el evento Carrington que ocurrió en la década de 1800. Si eso ocurriera hoy en día, acabaría con todos nuestros ordenadores, todos nuestros teléfonos móviles, todos nuestros coches, todas las bombas que bombean agua y las llevan a distintos lugares, todo. Toda nuestra red eléctrica sería aniquilada, y solo eso. Según estimaciones, en 2 meses, el 80% de la población podría ser aniquilada solo por eso. Así que, por un lado, tienes lo que puede destruir la civilización debido a la falta de electricidad. Pero cuando tienes algo como restos de cometas o asteroides golpeando la Tierra, en estos momentos puede acabar con todo. Y, y puede causar cambios extremos de temperatura. Y sabemos lo que está pasando aquí en la Tierra. Vemos que las temperaturas aumentan en la Tierra, pero también vemos que las temperaturas aumentan en lugares como Marte, lo que significa que algo más está sucediendo dentro de nuestro sistema solar, más allá de lo que los humanos están causando. Hay algo más que está sucediendo en este momento, y podría terminar derritiendo aún más hielo, lo que puede conducir a más inundaciones, y muchas ciudades costeras podrían estar en serios problemas en los próximos años. Sabe, ha mencionado varios puntos interesantes. También hemos notado que el clima está cambiando. Se está calentando no solo en la Tierra en este momento, sino también en otros planetas. No solo Marte, sino también otros planetas de nuestro sistema solar están siendo afectados por algo. Y los científicos han sugerido que es posible que algún tipo de radiación cósmica externa que ha afectado al núcleo de nuestro planeta ha desplazado el núcleo y ahora el magma está subiendo. Nos dimos cuenta de que hoy los glaciares se están derritiendo, pero se están derritiendo de abajo hacia arriba. Podemos ver, y hay estudios que se pueden encontrar en Google, que hay ríos bajo los glaciares en este momento. Así que sugiere que se están derritiendo no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Lo mismo ocurre con los océanos. Si nos fijamos en algunos de los estudios recientes, sabemos que las aguas oceánicas se han calentado drásticamente. También podemos ver que las capas inferiores del océano son mucho más calientes que las capas superiores. Esto sugiere el hecho de que los océanos se están calentando de abajo hacia arriba, lo que indica que hay algún tipo de fuente de calor que está calentando el océano desde el fondo, lo que es muy alarmante. Esto podría indicar el hecho de que el magma está subiendo y posiblemente calentando los glaciares, que se están derritiendo, y los océanos que están subiendo. Así que lo vemos como un aspecto muy preocupante. También lo vemos alarmante, porque según los mitos antiguos, esto es, por supuesto, lo que sucedió antes. Y ya sabes, cuando la Biblia habla del gran diluvio, o cuando Platón habla de la caída de la Atlántida, es la misma historia. Y este mismo mito del diluvio se encuentra en todo el mundo, porque sí, esto ha sucedido antes.
Y parte de la razón por la que se fundó la Orden de los Templarios fue para buscar las comunidades que estaban preservando el conocimiento de este evento. Y también estaban preservando cualquier tecnología que pudiera haber sobrevivido de esa civilización anterior que había sido aniquilada por el diluvio. Y de alguna manera, estamos viviendo lo mismo en este momento. Creo que aún no nos hemos dado cuenta de todo su alcance. Tiene toda la razón. Y sabe, hace poco vi un programa sobre el Younger Dryas y lo que pudo haber ocurrido hace 12.800 años, y se observó que en algunos de nuestros continentes, incluyendo a América del Norte y yendo un poco hacia Europa, hay esta capa negra, y algunos de estos hallazgos parecía, yo creo, contener iridio. Hay dos razones por las que podría haber terminado allí, donde se encontró. O es un asteroide o algo que vino del exterior, y son las capas profundas de magma que sugieren que posiblemente hubo una erupción de un volcán que derritió todos los glaciares instantáneamente, y por eso se produjo la inundación. Así que eso fue un hecho muy interesante que descubrimos, y eso es lo que vemos hoy cuando el magma está subiendo y posiblemente calentando los glaciares y el fondo del océano. Vemos lo mismo que ocurrió hace 12.000 años. Ahora, pasemos a hablar un poco sobre la Atlántida, incluyendo su nivel de avances tecnológicos y espirituales alcanzados por esa sociedad en ese momento. ¿Podría hablarnos un poco de la Atlántida? ¿Qué logros alcanzaron? ¿Qué tipo de tecnologías tenían y qué tipo de avances espirituales lograron? Cuando ocurrió esta devastación, ya sabes, arrasó con todo, pero parte de lo que construyeron, lo que habían establecido, era una serie de estructuras megalíticas en todo el mundo que estaban hechas de granito, porque el granito en particular es muy interesante, tiene mica y es muy bueno para conducir la energía electromagnética. Y estas estructuras fueron construidas en una red mundial. Así, estas ruinas megalíticas fueron construidas en puntos claves alrededor del planeta y podrían aprovechar y transmitir esta energía electromagnética por todo el planeta para que todo el mundo pudiera utilizarla. Y de hecho, incluso creemos que los condensadores que utilizaron fueron como el arca de la alianza que se encuentra en la Biblia. Así que el arca de la alianza que se encuentra en la Biblia es esta caja que nadie podía tocar, porque si la tocabas, morías. Eso es porque llevaba esta corriente eléctrica, esta corriente electrostática. Y cuando estas cajas se colocaran dentro de alguna de estas estructuras de granito, comenzarían a acumular electricidad electrostática durante un periodo de días. Luego, simplemente la electricidad acumulada la emitían desde esa área a lo largo de estas líneas de fuerza. Y eso es lo que todo el mundo está usando para darle energía a todo. También podían usarlo para crear botellas de energía en la ionosfera, lo que afectaría cómo se movían los patrones climáticos por el planeta. Y también estimulaban el crecimiento de las plantas, lo que ayudaba a fertilizar los campos para cultivar alimentos. Creemos que estas cajas ayudan a transmitir esta electricidad electrostática a lo largo de estas líneas de fuerza electromagnéticas. Y esto es parte de lo que mantuvo todo en equilibrio durante la época de la Atlántida. Y cuando este evento ocurrió durante el Younger Dryas, simplemente lo destruyó todo. Puso ese mecanismo fuera de acción. Destruye las cajas, estas arcas. Encontramos pruebas de estas tecnologías en Egipto. Se conservan en los muros de los templos. Si vas a lugares como Ábidos o Dendera,
o una serie de otros lugares, encontrarás representaciones de estas cajas, estos arcos que se colocaron dentro del Sancta Sanctorum, o el lugar santísimo dentro de estos templos egipcios. Y solían ser venerados como vestigios de esta civilización anterior de la Atlántida. Así que esta era la tecnología de la Atlántida. En cuanto a las prácticas espirituales de la Atlántida, creemos que los atlantes eran lo que hoy llamaríamos gnósticos. Creían que todo el mundo tenía la chispa de Dios en su interior y que cualquiera podía alcanzar esta conciencia superior. Algunas personas incluso creen que crearon tecnologías que actuaban como interfaces de tecnología de la conciencia para que pudieran trabajar en conjunto, de manera muy similar a lo que estamos empezando a tratar de hacer con la programación predictiva y la inteligencia artificial, y cosas de esta naturaleza. Y lo que algunas personas creen que está sucediendo con los contactos OVNI o contactos PAU, donde los individuos están realmente dirigiendo su atención para tratar de conectarse con estos ovnis que luego aparecen, estas naves. Creemos que los atlantes estaban aprovechando todo eso, estaban utilizando todo eso, y elementos de su tradición se han conservado en el mundo antiguo. Wow, todo está interconectado. Eso es muy interesante. Ahora bien, ¿qué lecciones puede aprender la humanidad moderna de la experiencia de civilizaciones anteriores para evitar repetir su destino, como la destrucción? Bueno, ya sabes, me gusta mucho lo que Graham Hancock ha dicho en realidad, donde recurre a Platón y los escritos de Platón, donde Platón dice básicamente que los atlantes se habían vuelto codiciosos, se habían vuelto egocéntricos, ya no estaban viviendo dentro del orden natural de las cosas, y su egoísmo es parte de lo que condujo a su caída. Y creo que nos encontramos en una situación similar. Por un lado, ahora estamos conectados como una comunidad mundial. El mero hecho de que yo esté hablando contigo a través de un dispositivo y tú estés en una parte totalmente diferente del mundo, quiere decir, este es el tipo de tecnología que los antiguos mitos describen que también tenían los atlantes. Eran una comunidad mundial, pero se habían vuelto egoístas y ensimismados. Ya no seguían el orden natural de las cosas. Y su egoísmo es lo que realmente le llevó a ignorar lo que realmente estaba ocurriendo. Y eso le llevó a su caída. Y creo que lo mismo está sucediendo con nosotros. Quiero decir, estamos en un evento de extinción masiva en este momento que estamos viviendo. Y estamos tan atrapados en nuestras redes sociales que la mayor parte del tiempo, ya sabes, en términos de la mayoría de la gente, están atrapados en sus redes sociales o están tan ensimismados que ni siquiera son conscientes de ello. Son muy pocos como los que ven este programa, los que quieren abrir sus mentes a lo que está sucediendo y a la verdad de la historia real. Y necesitamos más gente así si queremos sobrevivir. Porque si no nos damos cuenta de lo que realmente ocurre a nuestro alrededor, nos consumirá. El universo es un lugar peligroso. Tiene toda la razón. Creo que, como ha dicho, lo que ocurrió en la Atlántida lo vemos también hoy en día. Y en su opinión, ¿qué pasos deberíamos dar para construir una sociedad en la que la vida humana prime sobre el dinero y el poder, lo que llamamos la sociedad creativa? ¿Y cómo podemos lograrlo en el menor tiempo posible, dados los crecientes desafíos que plantea la crisis climática? Este planeta fue creado para ser un Edén, con todos los animales en él.
y se nos dio la responsabilidad de vigilarlo y mantenerlo en armonía. Y estamos fallando en eso ahora mismo. Por lo tanto, así que mientras sigamos ignorándolo, nos llevará a la ruina y nos destruirá, como ocurrió en épocas pasadas. Somos lo suficientemente ingeniosos como humanos para ser capaces de sobrevivir a ella, al igual que lo hemos hecho en cataclismos anteriores. Gracias, muchas gracias, Tim. Sabe, ha mencionado tantos buenos puntos hoy y también podemos ver muchos de los participantes de la sociedad creativa de hoy. Pueden ver que estamos entrando en uno de estos ciclos climáticos y que nuestra destrucción, la destrucción del planeta está cerca. Y para que podamos sobrevivir necesitamos unirnos todos. Necesitamos unirnos. Primero tenemos que unirnos como seres humanos y devolver la humanidad a la sociedad. Tenemos que recordar que la vida humana debe ser el valor más elevado y tenemos que cambiar ese formato a lo que llamamos la sociedad creativa, en la que la vida humana es el valor más importante de la sociedad. Y también en este formato seremos capaces de unir el potencial científico, en el que los científicos de todo el mundo pueden unirse y sentarse alrededor de una mesa y realmente entender y darse cuenta de lo que está afectando a nuestro planeta, por qué está cambiando el clima y cómo podemos superarlo, porque hoy comprendemos que un país solo no es capaz de hacerlo. Y con todas las demás agendas, hablamos del CO2. Obviamente el clima también está cambiando en otros planetas, así que es comprensible que no sea la causa principal del cambio climático. No es un factor antropogénico per se y tenemos que llegar a este entendimiento. Tenemos que pasar a la acción. ¿Podría decirnos, por favor, algunas palabras de aliento y cuál es su opinión sobre la necesidad de unificación de los pueblos hoy en día? Bueno, ya sabes, voy a decir, en la moneda estadounidense, en el reverso de la moneda estadounidense, está el gran sello de los Estados Unidos, que tiene esa pirámide en él. Y una de las cosas que dice en ella, en el gran sello de los Estados Unidos, es E pluribus unum, que significa de uno, muchos. Y lo que realmente está diciendo es que todos somos uno. Me gustaría animar a los espectadores a que se tomen su tiempo para mirar en su interior y, y ver lo que ha ocurrido en la historia y lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Porque la verdad es que hay muchas fuerzas ahí fuera que quieren mantenerte mudo y dormido. Y no quieren que pienses en estas cosas. Y quieren que simplemente compres sus productos sin pensar, sin pensar en lo que estás haciendo. Pero mientras sigamos por ese camino, nos llevará a nuestra propia destrucción. Así que tenemos que despertar, primero individualmente y luego colectivamente. Y creo que podemos hacerlo, pero va a costar darnos cuenta que lo mucho que nos han enseñado y que lo mucho que nos han adoctrinado no tiene sentido. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lo apreciamos mucho, Tim. Muchas gracias, Olga.